Bueno, solo me va quedando Alejandro. Hola, hola, hola. ¿Cómo ¿Dónde andás? estamos? Estamos en Zoom. Mandé la dirección ahí en el chat. Perfecto, yo me conecto. Tardé unos minutos hoy. Vale. Bueno, ¿qué tal me ven ahí? ¿Qué tal se escucha? Bien. Más bien. Bueno, buenísimo. Esto es lo que quería escuchar realmente. Martín me pide contraseña. ¿Te pide una contraseña? Sí. Qué raro. A esa dirección A mí de también, pero el link, o sea, el link que pasó Martín como que ya venía con la contraseña puesta, no sé cómo explicarlo. Ah, Tipo, bien, yo entré por ahí. y me ahí va. Ahora pude ver. Hola, Dale, ahora pude. Ahora pude. Dale, salite de... Yo soy acá. Ahí me salí. Francisco, a ver si puedes conectarte a Zoom, por favor. Zoom. Sí, les mandé el chat. Sí, te tendría que proveer de la contraseña y tendrías que entrar directamente. Y me va quedando Camilo. Genial. Lo mismo. Dale, una vez que entren, Estoy entrando. dale, salgan por favor de... Acá va Brian, estamos conectados en Zoom. Esta va a ser nuestra realidad virtual de ahora en más. Te pido... Buenas. Matías. Sí, estoy entrando a Zoom. Dale. Una vez que entres, sal, por favor. Los veo mucho mejor a ustedes, afortunadamente, y está más sincronizado el sonido de la voz y es más, no hay tanto lag, tanto delay. Así que muy bien. Bueno, arrancamos. Dale. Quiero que Matías, no sé si Matías se conectó. Estoy acá, sí. Matías se está conectando. Está, perfecto. Nos queda por comentar algo que había que aprender, yo la verdad me lo había comido, en la prueba de la desigualdad de Harnack, que necesitaba que V fuera una constante uniforme válida para todas las funciones. La prueba necesitaba, lo que quedaba por ver era que sí,
teníamos un abierto V, producir, si quieren, la desigualdad de Harnack, o donde iba a valer la desigualdad de Harnack, compactamente incluido en U, es decir, que la clausura de V es compacta y además está incluida en U. El V es conexo, la distancia de V al borde es la D positiva, ¿no? Entonces, V puede ser cubierto por una cadena de bolas de radio sobre 2. Que dos bolas consecutivas se intersectan. Una cadena de bolas es un conjunto de bolas ordenado, ¿verdad? Es decir, que acá, entre una y otra, siempre hay una intersección. Esta es la I décima. Y esta es la I décima más 1. Bueno, yo lo pensé, hay muchas maneras de hacer esto. Yo encontré 3 por lo menos. Me pareció que una agradable, no sé, es la siguiente. No sé, de alguna forma fue la que me pareció como más gráfica. Y es la siguiente, sería la siguiente. Yo sé que V es conexo, ¿no? En Rn, así que es arco conexo, es decir, que dados dos puntos de V siempre los puedo unir por una curva continua incluida en V. ¿Ah? Los dos puntos de aquí siempre los puedo unir por una curva incluida en el abierto V. ¿Ah? Entonces, de alguna forma, yo sé que puedo ir y volver dentro de V como quiera. ¿No? O recorrerlo como se me da la gana, digamos, ¿no? Recorriendo todos los puntos. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a hacerlo un poquito más complicado esto, el V es un dibujito un poquito más complejo así. Lo que voy a hacer es cubrir a la clausura de V, que es compacta, por bolas de radio D sobre 2. Vamos a hacer las grandes, para no hacer muchas. Asumamos que el radio es grande, es decir, que las bolas son grandes. Tengo un cubrimiento de V clausura por bola de radio B sobre 2. Entonces, cubro. Vamos a llamarle, en vez de... Vamos a llamarle aquí, los centros son Z. Y hay M de esos centros. Es decir, hay M de tales bolas. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Entonces lo que hago ahora es, obviamente que tenga este cubrimiento por bolas no quiere decir que pueda elegir una cadena de dichas bolas, ¿no? Es decir, que pueda ordenarlas de manera que consecutivamente se intersecten. Eso no tiene por qué suceder. Que dos bolas consecutivas se intersecten. ¿Se entiende? Sí.
Bueno. Entonces lo que hago es así. Tomo una curva gamma, digamos, de S, donde S es la longitud de arco. Que va de 0 tau en V, es decir, en el abierto, y que recorre a todos los centros, comenzando por el primer centro aquí, Z1, y finalizando en el último centro, ZM. Es decir, que los centros estarían por acá, por ejemplo. Los centros, perdón, tienen que estar dentro de la... Vamos a ver, corremos un poquito, pero asumamos que los centros los elijo dentro del abierto, ¿no? O sea, un cubrimiento es un cubrimiento de bolas con centros en el abierto. Eso siempre lo puedo hacer. O sea que estos están realmente en el abierto V. Eso siempre se puede hacer. Simplemente cubro con bolas de... Como el cubrimiento que sea las bolas de centro Z y radio D sobre 2 con Z en el abierto. Eso es un cubrimiento de la clausura. Y tomo un supercubrimiento finito. Entonces lo que hago es recorro a todos los centros por una curva. Ahí se está acelerando un poquito. Voy a poner una doble línea para intentar distinguirlo. Esta sería la curva gamma que está parametrizada por la longitud de arco. ¿Está bien? Bueno. Entonces lo que hago es así. Tomo ahora la cadena de bolas asumamos que M' está el que tau sobre M' es menor que D sobre 2. No importa, es un M' grande. Entonces tomo las bolas de centro gamma en K tau sobre M' con K desde 0 hasta M'.
como esta cadena de bolas. ¿Por qué esto es una cadena? Bueno, que es un conjunto de bolas, está claro. ¿Por qué es una cadena de bolas? Porque los centros, acá por ejemplo, gamma de K tau sobre M', y aquí gamma de K más 1 tau sobre M', dos centros consecutivos están unidos por una curva, que es la curva gamma, que tiene, por este pedacito de curva, que tiene longitud igual a tau sobre M', es decir, longitud menor que D sobre 2, por cómo lo escogí. Es decir, que la distancia entre los puntos, entre estos dos centros, es efectivamente menor que D sobre 2. Por lo tanto, cuando yo considero las bolas con esos centros y de radio D sobre 2, se van a intersectar. ¿Ok? Entonces, esto es efectivamente una cadena de bolas, ¿no? Lo que no tiene por qué ser es que esta cadena de bolas cubra a todo el abierto V. No tiene por qué ser, ¿no? Pero entonces ahora uso la información de que la curva recorre a todos los centros. ¿Ok? Entonces, si me faltan bolas para cubrir a todo V, agrego los centros. Agrego las bolas con los centros del cubrimiento inicial. ¿Ah? Es decir, que acá podemos hacer una línea aquí. Voy a tener S0, S1, S2, así sucesivamente. Hasta Sm'-1, Sm', ¿no? Este sería el dominio de la función gamma, y estos serían los tiempos donde evalúo a la función, a la curva gamma, para obtener esta cadena que está aquí. Entonces, repito, esto las bolas con estos centros no tienen por qué cubrir a todo V. Pero yo sé que la curva gamma pasa por todos los centros, y las bolas con esos centros, con todos estos centros, Z, las bolas con esos centros sí cubren. Entonces lo que hago es agregar a las bolas con centro gamma en aquellos tiempos donde la curva gamma es igual a Z, a los centros estos iniciales. Entonces acá tengo T1 hasta M. Donde gamma de TI es igual a ZI para I igual 1 hasta M. ¿Está? Entonces voy a tener la cadena de bolas que voy a construir, que va a cubrir a todo V, es la bola de centro gamma de 0, o sea, Z1, bueno, acá sería Z1 de hecho, esto sería Z1, esto sería T1, esto sería T2, y acá sería TM. Ahora vamos a ir. Arranco con la bola de centro, de este centro, con el centro de gamma de este tiempo. Después, la siguiente bola es la bola
de centro gamma de este tiempo, después es la bola de centro gamma de este tiempo, después es la bola de centro gamma de este tiempo, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí. Entonces, por el mismo razonamiento que antes, esto realmente es una cadena de bolas, porque la distancia entre dos tiempos consecutivos, o la diferencia si quieren, es menor que d sobre 2. Entonces las bolas con gamma en esos tiempos se van a intersectar. Y además, incluye al conjunto de bolas inicial que cubría a V. Entonces, es una cadena de bolas que cubre a V. ¿Entiende? Tengo una duda que me quedó un poco. Lo que dijiste al principio, que no me quedó muy claro por qué es cierto, o bajo qué hipótesis en realidad, el hecho de que V sea arco conexo. ¿Cómo puedes asegurar eso? Eso es estándar de topología. Si Es porque es conexo, ¿no? Y abierto. Ah, conexo conexo, y abierto. totalmente arco conexo, implica, O sea, en RN, es una Claro, propiedad de RN. claro, no te alcanza solo con que sea conexo, sino porque es conexo y abierto. claro. Ahí va. Gracias. Claro, 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 claro. ¿Se entendió el argumento? Sí. Sí. ¿Los demás? ¿Paula? Más o menos. ¿No se entendió? ¿Sí? Ok. ¿Los otros? Creo que sí. Bueno, buenísimo. No termino de escribir, porque era simplemente un comentario. Esto es como que no es parte de la prueba, es una cosa muy simple de topología. Hay otros argumentos, ustedes pueden buscar otros argumentos, capaz que les parecen más intuitivos o más claros, pueden buscarlos ustedes mismos. Me pareció de recorrer con la curvita, se vinculaba a la noción de cadena de curvas, por eso. Pero pueden. Así que, bueno, ya este punto cerrado. Vamos a lo nuestro, que era las funciones de Green. Le voy a sacar una foto y ya se las mando. Les digo que actualicé el diario de las clases que me había quedado pendiente. No las había actualizado en las clases anteriores. Ahora ya quedó actualizado, así que se lo pueden tener como referencia de lo que fue lo que cubrimos cada día desde el comienzo del curso. También les digo que agregué 4 problemas más de Evans, que yo ya se los había comentado en la clase anterior, que les iba a quedar. En la clase anterior les dije que iban a ser 5 ejercicios, se los di, de hecho. Les saqué uno porque me parecía que 5 era demasiado. Bueno, ahí ya quedaron incorporados a la lista de problemas en el PDF. Bueno, ahí fue el
la foto. Así que vamos a lo de las funciones de Green, que era nuestro tema para hoy. Voy a salir de Jitsi. Repito que esta parte de la prueba de la desigualdad de Harnack no la tomen como asumida, como parte del conocimiento general de topología en RN. Bueno, entonces vamos a nuestro tema, que es funciones de Green. Entonces lo que vamos a hacer es recordar primero cuál sería la definición de una función de Green, para qué se usa, luego cómo se calcula o cómo se encuentra. Para eso hay que resolver la ecuación de Laplace con una cierta configuración de borde, que todavía no sabemos que tiene existencia, pero que bueno, que de hecho sí lo tiene. Y vamos a ver en el caso particular de cómo resolver esa ecuación. En el caso de la bola, n-dimensional, y vamos a ver cómo esa fórmula de hecho reproduce la fórmula que ya conocíamos, la fórmula de Poisson, que ya conocíamos del práctico, para la resolución del problema con condición de borde continuo. Y eso terminaría la clase de hoy. Entonces, lo primero que hay que entender es en qué contexto se trabaja. Hay un conjunto U, que es un abierto, con clausura con y borde diferenciable. Por diferenciable, asumo que es una hipersuperficie C1. O sea que localmente es el gráfico de una función C1. Repito que esto se necesita para la existencia de la función de Green, algo que nosotros no vamos a hacer completamente. Pero es la única razón por la que esto de Green sobre un abierto con otro tipo de borde, pues no la... ¿no? O sea, buenísimo. Pero no necesariamente existen si el borde tiene un... Aquí a este abierto le saqué un pedacito adentro para asumir de que no necesariamente es isomorfo a una bola, por ejemplo. Vamos a asumir que es conexo. Pero esto no es particularmente importante. Entonces, la función de Green es una función de dos variables asociadas a este dominio geométrico. Y esa función de dos variables es la que a uno le permite crear una representación de las soluciones al problema de Dirichlet no homogéneo, es decir, como una fuente,
en el abierto. Entonces la función de Green que se denota como G de XY permite representar las soluciones del problema de Dirichlet no homogéneo de la siguiente manera. U en X igual acá. Yo no voy a mantener la misma anotación que en el Evans. Evans usa un signo de menos aquí, ¿ok? Y creo que a esta condición de borde le llama G, ¿vale? La función de Green también llama Evans y lo voy a explicar en unos segundos. En todo caso, la representación es la siguiente. Es decir, que se representa la solución al problema de Dirichlet como una suma de integrales. Una es sobre el borde y en contra de la condición de borde, y la otra es sobre el abierto del dominio y en contra de la fuente. O sea que es muy fácil. Yo te doy la condición de borde y doy calculo estas integrales y obtengo la solución. La papa. Esto tiene muchas aplicaciones desde el... y en particular en aplicaciones a otras ciencias. No es... A ver, es lo que es, ¿no? No es una cosa fantástica, digamos, pero es muy útil en muchos casos. Esto que está aquí es la derivada normal de la función de Green con respecto. Y la normal es nu, Elena le cambié el nombre, antes le había puesto n y había dado lugar a confusión. Esta nu es la normal saliente a u en el borde de u. Es decir, esta nu sería esta normal unitaria aquí. ¿Ok? Ah, Y esto es la derivada direccional de g, considerado como con x fijo, es decir, como una función de y, en la dirección de nu, la dirección normal saliente. ¿Vale?
Bueno, vamos a ver ahora cuál sería la definición que tengo que dar de función de Green para que esta fórmula sea válida independientemente de la condición de borde. Es decir, que esta maquinita para producir soluciones sea válida, digamos, ¿no? ¿Cómo? Por la foto. Bueno, entonces G de X y Y, de hecho, es una función en la clausura de U por la clausura de U menos la diagonal. Es decir, menos el conjunto de los ZZ con Z en la clausura de U. Es decir, dicho de otra manera, X no puede ser igual a Y. Ambos tienen que estar en la clausura de U, pero no pueden ser iguales. Entonces esto va a R, y lo que tiene que suceder es que el laplaciano, en la variable Y, y este subíndice Y quiere decir que estoy tomando el laplaciano con respecto a la variable Y de la función de Green G de XY, es decir, la X lo tomo como un parámetro, tiene que ser igual a la delta centrada en X como función de Y. La delta, y la voy a explicar esto ahora a Elena, que siempre me hace la preguntita de qué curso lo vimos. ¿No, Elena? ¿Elena? Sí, estoy acá, estoy acá. No me hace la pregunta. Sí, dale, te escucho. Es un chiste, sí. Bueno, ahora te voy a responder. Es decir que esta función, si yo fijo el X, esta función, que va a estar definida en todos los Y de la clausura de U menos el X, en todos los puntos menos el X, esta función va a ser armónica, pero no está definida en X. En X per se, laplaciano, si lo calculara sería la delta. ¿Está? Así que la delta es una función cero, excepto en X donde concentra toda su magnitud. Y además tiene que suceder que, fijado el X, en el interior, o sea, en U, cuando tomo a punto Y en el borde de U, evalúa G de XY, X en U, Y en el de U, esto tiene que ser cero. ¿Ah? Es decir, que efectivamente la función de Green es una función de variables que es como una función universal que satisface la ecuación de Poisson con una fuente que depende de X y tiene esta condición de borde que es cero siempre, independientemente de X. O sea que es una familia, ¿ah?, que satisface esta ecuación de Poisson.
y tienen condición de borde cero. ¿Se entiende? Sí. No, digo que como X se puede pensar como un parámetro. En realidad la función es una función en Y. Cuando tomo la Laplaciano lo tomo en Y. Cuando miro la condición de borde la considero en Y. Como X es un parámetro, para cada X hay una función. X es una familia. Eso nada más. Una cosa, ¿es para cada X en U o en la clausura de U? Acá tiene que ser C. No, pues si no puede ser. No pueden ser iguales X y Y. Ah, claro. Bien. Bueno, se va para Elena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Capaz que vos me podés responder. ¿No se te ocurre nada? No. ¿No? Bueno. Esto quiere decir es que G de XY es igual a menos la solución fundamental en X menos Y. Recuerden que el laplaciano con respecto a Y, la función fundamental, en X era la delta. Era menos la delta, por eso le pongo este menos adelante. Una función armónica en Y. Eso es lo que quiere decir. Fíjense que cuando tomo el laplaciano de esto con respecto a Y, me da la delta centrada en X, aquí, y me da 0 aquí. O sea que satisfago esto. Una cosa, ¿la función v tiene que estar definida en X igual a Y o no? ¿Está? Sí. Sí, 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 esa sí tiene que estar definida aquí. De hecho, lo va a estar. Bueno, supongamos que tengo tal función de Green. O sea, que satisface este problema de Dirichlet con la fuente que es la delta. ¿Es cierto que me vale la representación de las soluciones que había escrito antes? Bueno, hagamos la cuenta. A ver, uso la identidad de Green. Esto es para verificar la representación. Uso la identidad que se llama la identidad de Green. Ya lo hemos visto en algunas oportunidades.
En la integral, acá estoy, voy a cálculo así, no 100% riguroso, pero no importa, está bien igual. Que la integral en U de U de Y, no en Y de la función de Green, menos la función de Green por el laplaciano de Y de la función de Y es igual a la integral sobre el borde de U en Y por la derivada normal de Gxy menos G de Xy por la derivada normal de U de S de Y. ¿Y por qué esto no es completamente riguroso? Bueno, porque aquí tenemos una delta, ¿verdad? Y bueno, eso es un poquito delicado. Para trabajar de una forma más rigurosa habría que integrar, o sea, para estar seguros y pisar sobre cálculo estándar sin recurrir al uso de distribuciones, la delta Dirac, habría que, como siempre, integrar en U menos una bolita de centro X radio epsilon, después tomar epsilon tendiendo a 0. ¿Está? Eso así está hecho en el Evans. No nos importa mucho a nosotros. ¿Está? Vamos a usar esta, teniendo en cuenta que G satisface este problema de dirección. Bueno, lo primero que esto es la delta centrada en X como función de Y. Lo segundo es que como U es la solución al problema de Dirichlet, esta es la fuente. Lo tercero es que acá estoy trabajando con Y en el borde de U, y por lo tanto aquí G va a ser idénticamente 0. ¿Ah? Y lo cuarto es que cuando integro la función U en contra de la delta, lo que me va a quedar es la función U evaluado en el centro de la delta, en X. O sea que poniendo todo junto, va a quedar U en X igual la integral de, en el borde de U, de, esto es la condición de borde, esto es H, de H de Y, por la derivada normal de G, de XY, de S de Y, más la integral en U de F de Y, la fuente, en contra de la función de Green. Que es la representación que habíamos dicho que valía para la función de Green. Acá hay un pequeño detalle, es que cuando yo integro aquí en todo el dominio U, eventualmente puedo pasar por encima del punto donde esta función no esté definida. Esto que está acá es una integral del Lebesgue, en realidad, pero no tiene problema de convergencia. ¿Ok? Acá no pasa nada. Bueno, siempre y cuando U no esté en el borde. X no esté en el borde.
¿Ya? Entonces todo lo que hay que ver es si yo realmente, para saber si existe o no la función de Green dado un cierto abierto, dado una cierta configuración geométrica, es si yo puedo resolver este problema de Laplace. Este problema de Dirichlet. Esta ecuación de Laplace con esta fuerza y con esta condición de borde. Voy a seguir sacando fotos, pero creo que la resolución es mucho mejor y casi que ni se justifican las fotos, ¿verdad? ¿O me equivoco? Se ve mucho mejor, sí. Sí, no hay problemas, no tiene dificultad al leer, ¿no? En mi caso, por lo menos. Se bien. Matías, Yo veo bien. Matías Amoroso. No te escuchamos, Matías. Vos es bien, bueno. Tú eras el que tenía más problemas en general con la conectividad. Perfecto. Igual yo voy a seguir sacando fotos y después, más adelante realmente se vuelven innecesarias, o sea, la suprimir. Bueno, aquí en cuanto a este problema del Dirichlet, lo que realmente no gusta, es esta fuente que no es una función estrictamente hablando, ¿no? Entonces, el comentario que voy a hacer ahora es que en realidad, si usamos esta definición, si querés, de lo que sería una función g cuyo laplaciano sea delta, es decir, que es necesariamente la solución fundamental del laplaciano más una función armónica, es que usando esto se mejora un poquito se obtiene una ecuación diferencial para esta función armónica que es un poco mejor y que no tiene esta fuente que es una delta. ¿Ah? Entonces, si definimos V de XY igual a G de XY más phi de XY. Entonces, el laplaciano con respecto a Y es 0. Es decir, que para cada X fijo, V de XY es una función armónica en Y, pero lo que va a cambiar, es decir, que es una función armónica regular en todo el dominio, lo que va a cambiar es la condición de borde, ya no va a ser 0 como para G, sino que necesariamente tiene que ser igual a phi. Es decir, que la condición de borde o del Dirichlet es G de XY con Y en el borde de U igual a phi de XY. Entonces esto es un problema de Dirichlet para la ecuación de Laplace sin fuente con una condición de borde que es totalmente regular, no tiene ningún problema.
No entiendo eso. La función de fundamental la tenés con dos variables ahí. Sí, es esta, ¿no? Ah, ya. Esto es un problema regular, donde está bien puesto en el cálculo tradicional, si quieren, ¿no? Ahora, este problema siempre puede ser resuelto, pero no estamos en condiciones de demostrarlo, de existencia de este problema, aunque sí ya sabemos que es única la solución por el principio del máximo. Pero este sí se puede probar en existencia, no lo vamos a hacer ahora. Pero está, siempre tiene solución. ¿Okay? Entonces, de aquí es donde se reduce realmente que la función de Green existe en este contexto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es usar esta caracterización de la función de Green, caracterización donde V satisface este problema de Dirichlet para encontrar la función en las bolas n-dimensionales, en RL. Ahí va, Y vamos a contrastar. ¿Cómo? yo iba a preguntar si esto iba a llevar al núcleo de Poisson, que es de R2, digamos, ¿no? Eso es lo que da el núcleo de Poisson, sí, claro. Ahí va. ¿Pero lo vamos a hacer en RN ahora o en R2? Vamos a hacer en RL. Sí. Bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es resolver esto en RL. Entonces acá voy a agregar aquí funciones de Green en tomo la función, tomo la bola cerrada de centro, el origen igual de 1 en Rn. Ojo, que Levans hace otra notación, usa otra notación. Utiliza esto sin la barra para la bola cerrada. Y para la bola abierta, que para mí es simplemente la bola sin la barra, le pone un superíndice 0 acá. Se los comento porque les puede dar lugar a Entonces ahora esto sería mi U ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es resolver esto. Vamos a asumir de que n es mayor o igual que 3, simplemente porque la solución fundamental a partir de n mayor o igual que 3 tiene una fórmula y para n igual a 2 tiene otra fórmula. Entonces, para trabajar con todas a la vez, vamos a usar, porque hay que hacer cierta manipulación de las funciones fundamentales explícitas, vamos a trabajar con n mayor o igual que 3, pero lo mismo se puede hacer para n igual a 2. ¿Ok? Entonces, en este caso,
función de Green, la función fundamental es 1 sobre n por n menos 2 por omega n por 1 sobre z, el módulo de z a la n. Entonces, dado x en la abierta, debo resolver esto con v de xy, y perteneciente al borde de la bola, igual a 1 sobre n por n menos 2 por omega de n por norma de x menos y. Tengo que resolver la ecuación de Laplace con esta condición de borde. Bueno, ¿ahí se le ocurre cómo hacerlo? Pasar a polares. Bueno, ponele que pasamos a Bueno, polares. ¿Qué quedó pasaría? más. Bueno, sí, un cambio de variables, sí. ¿Y en qué nos ayudaría? Digo, para usar el hecho de que la solución fundamental es radial. Sí, lo que pasa que esta función el x puede estar por acá, ¿no? Entonces, esta condición de borde, se va a hacer grande cuando estoy cerca de x y pequeña cuando estoy lejos de x. O sea, cuando restringo a los y variando en el borde de la bola, se verá acá muy grande, acá más pequeño. Es decir, que no, el problema o la configuración de borde no está adaptado necesariamente a una configuración esféricamente simétrica. ¿Qué se hace cuando uno no tiene idea de nada? Se prueba con la solución. ¿Qué cosa? No, nada, bro. Se prueba con la solución. No te entendí. No, estaba jodiendo, Martín, como que probarás con la No, lo que se solución. hace es se prueba con funciones, ¿no? Se intenta. Cuando no, se intenta el voleo esencialmente. Entonces, en este caso es jugar con. A ver, hay razones de ser para lo que voy a decir. Lo que pasa es que yo no las voy a invocar ahora.
y simplemente lo que voy a hacer es construir la solución, o más o menos, si quieren, adivinarla usando a la solución fundamental, esta, evaluada apropiadamente. Bueno, lo que estoy haciendo es adivinando quién va a ser la solución a esto. ¿Ok? Entonces, por eso le voy a poner como solución, y el propongo quiere decir, voy a escribir una fórmula y verificar de que es la que quiero, que V de XY sea 1 sobre la norma de X a la n-2 por phi, la solución fundamental, evaluada en y menos x sobre la norma de x al cuadrado. Propongo eso, y hay que verificar que satisface este problema de Dirichlet. Que esa acá X estamos asumiendo que está en la bola, ¿no? Ahí hay algunos detalles, pero no voy a entrar en ellos. Estamos asumiendo que está en la bola. ¿Por qué es armónica en Y? Y tiene que ser armónica en toda la bola, ¿no? No puede tener... No. Esto tiene que ser válido en toda la bola. Es decir, que esta función tiene que ser una función C infinito en todos los Y's de la bola. Lo que pasa es que ¿Por qué es armónica? phi es armónica menos en el origen, y en el origen es cuando i vale x sobre norma de x al cuadrado, que tiene el módulo más grande que 1. Exactamente. No está bien definida cuando y es igual a x sobre la norma de x al cuadrado, pero la norma entonces de x sobre la norma de x al cuadrado, que es 1 sobre la norma de x, es mayor que 1. Es decir, que este punto fuera de la bola, este punto que está acá. O sea, que esta función que está aquí, como función de y, no está dentro de la bola, está bien definida, es infinito. Porque esta función, como función de Rn, sí tiene una singularidad, pero en un punto por fuera de la bola, que es este punto que está aquí. ¿Está? Así que, ok, esta es una función regular en la bola. Hay un pequeño detalle aquí, ¿qué pasa cuando X es el origen? ¿No? Dice como que hay que tomarlo por separado. Voy a hacer algunos comentarios de eso, porque cuando X está en el origen de este punto, está fuera de Rn, es el infinito. Voy a hacer algún comentario de eso, pero asumamos que que es el único caso problemático es cuando X es igual a 0. Lo vamos a aclarar porque cuando X igual a 0 tiene una expresión, se puede rearreglar de manera que explícitamente no tiene problema la función. ¿Está? Eso lo hago si me da el tiempo en unos minutos. Buenísimo, tenemos que ver que es armónica, es regular. ¿Por qué es armónica? Porque la laplaciana de phi es 0. O sea, es 0 donde es regular. Claro, porque la función phi es fundamental, es armónica, excepto donde es singular. Pero esta función es regular, no es singular en toda la bola, así que es armónica. Y esto a los efectos a todos los efectos esto es una constante, porque X está fijo. ¿Eh? Así que acá estamos viendo que ¿ok?
O sea que esto, ok, lo que tenemos que ver es esto. Entonces, tenemos que probar de que las constantes no me importan mucho, porque las obvio. Tengo que probar que 1 sobre norma de x a la n-2 por norma de y menos x sobre norma de x al cuadrado, la norma a la n-2, es igual a 1 sobre la norma de x menos y a la n-2, cuando la norma de y es igual a 1, es decir, cuando estoy en el borde de la bola. ¿Ok? Eso es lo que tengo que ver. ¿Estás de acuerdo? La constante n por n-2 por omega n. Esa va a ser automáticamente cierta, digamos, si pongo esta constante me va a aparecer acá y me va a aparecer acá, eso es lo que fue que dije que no me olvido de ellas porque automáticamente aparece acá y por lo tanto va a aparecer acá. Esto es lo que tengo que ver cuando el y está en el borde de la bola, es decir, cuando la norma de y es 1. Bueno, pero eso es más o menos fácil. A ver, veamos. Venimos aquí y escribimos a esto como x por y menos x sobre norma de x al cuadrado a la n-2 sobre 2. Pasé la norma de x para adentro, tiene el mismo exponente aquí. Y luego tomé un cuadrado y dividí la potencia entre 2 para que se me cancelen los dos. Y esto es la norma de este vector al cuadrado. ¿Tá? Pero como la norma de y es 1, esto me va a quedar norma de x al cuadrado menos 2, producto interno de y y x, más la norma de este vector al cuadrado, que es 1. ¿No? La norma de x sobre la norma del vector, que es x sobre norma de x, es 1. Así que esto es claramente la norma de x menos y al cuadrado. Porque esto es igual a la norma de y al cuadrado. ¿Tá? Así que de acá saco esta igualdad. ¿Se entendió? Esta expresión que adiviné entre comillas para poder construir la función de Green. Y aquí deduzco que la función de Green, g de x, y, va a ser igual a menos 1 sobre n por n menos 2 omega n por 1 sobre x menos y a la n menos 2
menos 1 sobre norma de x a la n menos 2, norma de x sobre norma de x cuadrado menos y a la n. Esa es la función de Green en este caso. Espero no haberme equivocado en un signo, pero no me equivoqué en las cuentas. Entonces ahí pueden considerar, una vez que tienen esta función de Green, pueden considerar de que el problema de Dirichlet no homogéneo en la bola lo tienen totalmente resuelto a partir de la fórmula de representación de soluciones en función de la función de Green. La foto. Vamos a ver entonces cómo queda la representación de las armónicas y las soluciones a la ecuación de Laplace con una cierta condición de error. Entonces, la solución a la Laplaciano de U igual a 0, con la condición de borde U igual a H, el borde de la bola igual a H, es U de X igual la integral en el borde de la bola de H de Y por la derivada normal de G de XY de S de Y. Porque acá no tengo fuente, estoy resolviendo la ecuación de Laplace, estoy buscando la función armónica con una cierta condición de borde en la bola, no le pongo fuente para simplificar, y porque quiero verle que efectivamente me queda la fórmula que teníamos en dimensión 2. Esto que está acá no vale en dimensión 2, pero es la misma fórmula en dimensión 2. O sea, esto que está acá lo hicimos en N mayor que 3. Y no tendría por qué ser la misma fórmula al caso de N igual a 2, pero sí lo es. Entonces, para encontrar una suma, esto ya está, es la fórmula que me da la representación de Green, solo que esto lo puedo manipular, masajear un poquito más, ¿no? Esta derivada se puede poner en forma más explícita, teniendo en cuenta de que nu, y este es el punto Y, por ejemplo aquí, que esto es Y, que nu es un vector normal saliente de norma 1, y entonces es igual a ¿quién? ¿Sabes que sí? Es igual a Y en sí mismo, eso no sé si Sí, perdón. a Y, es decir, que tiene componentes Y1, porque Y está en el borde de la bola radio 1. La suma de Y por
Esto es vector. Es decir, que esta derivada parcial se calcula como esta suma de derivadas parciales. ¿Ok? Cuando hacen esa cuenta, lo que les queda es lo siguiente. Ahora no tenemos tiempo para hacerlo, pero es fácil, digamos, es simplemente una cuenta de cálculo, y lo que les queda es vamos a poner así, ya ponemos directamente cuál sería la fórmula aquí, es la integral en el borde de la bola, del centro 0 radio 1, de 1 menos la norma de x al cuadrado sobre n, omega de n, eh, ¿no? Es decir, que esto que está acá es igual. Eso es un cálculo directo, ¿no? Usando esta observación. Tomar las derivadas parciales y nada. Bueno, como dije, esto es válido, esta cuenta es válida en el mayor de 3, pero si van a la ecuación de Poisson, que fue presentada en el práctico, que vale en dimensión 2, es decir, para el disco, y la ponen en cartesianas, le queda exactamente esto. Es decir, que esto también vale en n igual a 2. Entonces, recordar que la forma de Poisson en dimensión 2, en el disco, es u de x igual 1 sobre 2pi, la integral entre 0 y 2pi de 1 menos r cuadrado de 1 menos 2r coseno de θ menos phi más r cuadrado por h de phi de phi. Donde aquí, si hacemos coordenadas cartesianas, esto es r coseno de θ, r seno de θ, ¿no? Y y va a ser coseno de phi, seno de phi. Así que esto que está aquí es 1 menos la norma de x al cuadrado. Si hacen la cuenta, esto que está aquí es la norma de x menos y al cuadrado. Phi es omega de 2, el volumen o del disco, y este n es este que está acá. Este n es la dimensión. Y d phi es ds de y. O sea que en suma, u de x tiene la misma fórmula en el caso de nivel 2 tiene la misma fórmula que obtuvimos para el caso de dimensión superior.
¿Ah? Una cosa, eh, ¿puedes repetir cómo pasaste del caso no homogéneo al homogéneo? ¿Aquí? No, Sí. en V. Eh, Aquí. Claro, ¿cómo llegaste a V? ¿Cómo ¿En qué introdujiste estás la... hablando? No, ¿Cómo digo, introdu- ahora, Sí. no, lo que digo es, ya que tenemos la función de Green, que es esta, utilicémosla para representar las soluciones al problema de Dirichlet homogéneo. Es decir, estoy dando la fuente, no pongo fuente, para hacerlo más fácil. Y para ver que la fórmula que obtengo, que es esta, coincide con la fórmula de dimensión 2, o sea, formalmente, con la fórmula de dimensión 2 que habíamos visto a través de la fórmula en el práctico. ¿Es esa tu pregunta? Vos dijiste Acá no que, me importa, no le pongo fuente. claro, pero cuando veías el problema general, dijiste que estaba totalmente resuelto porque podías pasar digo, cuando introdujiste la función b, v, eh, ¿cómo la definiste exactamente? Eh, La V yo la consiguió resolviendo el sistema con el candidato y la sustituyó después para conseguir la función de Green que escribí ahí abajo. O sea, la V ya la tiene y ya tiene la función de Green. Claro. La función fundamental, o la solución fundamental, más una función armónica que tengo que buscar, V. Ajá. Creo que tu pregunta viene por ese lado. Esa función V, ahí está, te la está mostrando Francisco. Esa función V resuelve el problema de Dirichlet. Gracias. Como no sabemos resolver eso, yo busqué la solución, o les propuse una solución ad hoc. Intuí, porque leí el libro, que esa era la solución, y lo único que hice fue chequear que satisface la ecuación de Laplace y que satisface la ecuación de borde. Y como es única, y la solución existe, tiene que ser esa. Simplemente fue una adivinanza, adivinamos cuál era la solución. Propuse algo y verificamos que era. Entonces después se la sumé, que es esta parte que está acá. Esta es la V y esta es la solución fundamental. Y lo que me define la función de Green. Claro, ¿Está bien? sí. Gracias. Sí, ustedes saben que yo... ¿Se ha cortado? Yo escucho un poco cortado. Yo Sí, también. se corta un poco así. Yo no sé si no será por tu conexión, porque me figuran unas rayitas, es unas rayitas rojas al lado de F100 sala Sí, 04. a mí me indica lo mismo. Que O sea, eso dice, creo que hay una mala conexión. Lo que voy a hacer... entonces puede ser mi internet. Voy a mudar, ahora lo tengo del otro lado de la pared, el modem. Pero está ahí abajo. Lo mudo para este lado la vez que viene. Y eso es todo lo que puedo hacer. Y lo reseteo cada vez por las dudas. Vale, hay clase de consulta mañana. Creo que algunos tuvieron alguna dificultad con el tema de la convergencia uniforme y eso. Ahí se pueden conectar. La clase de consulta no es una clase de práctica. Pueden consultarme, entrar. Así que no esperen que yo haga nada del pizarrón, aunque puedo usar el pizarrón para responder las dudas. Con el tema de convergencia uniforme, o cómo usar Ascoli y Arcela en probar la compacidad de las funciones armónicas acotadas y superior e inferiormente.
Así que bueno, por ahí yo les escribo algo, alguna nota de eso en el PDF del práctico, para que porque de pronto algunos no están, ya me han comentado, les puede servir como guía. Tiene que usar coliársela, entenderlo bien, y las propiedades de convergencia. ¿Estamos? Y si, bueno, si no se conecta mañana, nos vemos el lunes. En esta misma dirección. ¿A Así qué que hora vas a guarden. estar mañana? Y ese es lo mismo, siempre 1:30. Yo abro el Jitsi y nos podemos comunicar en Zoom, creo que también. ¿Vamos? Pero en Gracias, Jitsi. hermano. Vale, nos vemos. Bueno, Dale, toma, Gracias. nos vemos. chao. Nos vemos. Chao. Luego.